Versión lenguaje actual dice: manténganse firmes. Vámonos. La palabra se encuentra en San Lucas 22:31 y yo lo voy a estar leyendo en la versión traducción lenguaje actual, que dice: manténganse firmes. Después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerle pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Gloria a Dios. Qué fuerte, ¿no? Ver cómo Satanás está ahí, ¿no? Pidiéndole permiso cotidianamente, ¿no? A Dios para zarandearnos. Es algo que muchas veces es permitido por Dios, pero no es para generarnos algún tipo de mal, algún tipo de angustia, sino de despertar a su iglesia. ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia del Señor? ¿Qué es lo que se está permitiendo pasar? ¿Por qué acá, en estos casos, Dios le concedió la petición a Satanás de zarandearnos? ¿Qué es lo que provoca el zarandeo? ¿Con qué propósito y con qué fin? Acá decía que Jesús, ¿no?, le había pedido a Dios que lo ayude para que se mantengan firmes. Gloria a Dios. Y acá es como vemos que luego del zarandeo, ¿no?, le decía a Pedro que ayude, ¿no?, a sus demás compañeros a que también sigan fieles al Señor. Pero qué tribulación, ¿no?, que tuvo que pasar Pedro. Y yo me preguntaba, el Señor me venía hablando hace varios días sobre el zarandeo. Yo sinceramente no sabía lo que era. Entonces me puse a investigar, ¿no?, porque no está de más. Es una manera de poder aferrarse, ¿no?, al Señor y decirle: Señor, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Por qué me estás hablando mucho de esto? Gloria a Dios. Y buscando, encontré que dice en la Biblia, zarandear se refiere típicamente al proceso de separar el trigo de su contraste no comestible, la cascarilla. Del mismo modo, los tiempos de purificación juegan un rol importante separando lo que es útil y lo que no de nuestros corazones. Acá vemos cómo es un propósito el por qué Dios permitió el zarandeo, ¿no? Porque era tiempo de poder purificar, de poder limpiar lo que en el corazón de Pedro había. Y en estos tiempos el Señor me hablaba, antes de que me diera esta palabra, me decía: se vienen tiempos nuevos, se vienen tiempos de yo que voy a estar sacando muchas cosas a luz, dice el Señor. Van a ver que en esta semana muchos falsos profetas se van a estar presentando, yo voy a sacar a luz lo que estuvieron haciendo durante mucho tiempo, que el pecado que estuvo oculto en estas semanas, dice el Señor, se va a empezar a revelar. Pero esto les digo para que verdaderamente empiecen a confiar en mí, y que yo no soy deudor de nada, que yo pongo mi mano justa y que la venganza es mía, y que el tiempo es dado por mí, no por los hombres. Pero acá lo que el Señor está queriendo decir a su iglesia es que se despierte. Es tiempo de despertarse, es tiempo de confiar más en Dios. ¿En quién verdaderamente estamos poniendo la confianza? ¿En Jesús? ¿En nuestras propias ideas? ¿En nuestros propios caminos? Porque verdaderamente, si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, las luchas, las pruebas van a pasar en lo que menos ustedes esperan. Los va a hacer fuertes, porque Dios no permite lastimar a sus hijos porque sí. Dios permite para que se empiecen a levantar, porque de alguna manera Dios lo va a despertar. Pese a dolor, pese a tristezas, angustias, pero es mejor ser obediente, tomar la obediencia, porque lo que el Señor ama es la obediencia de cada uno. Y siempre anota cada paso de obediencia, cada proceso que te costó dejar a esas personas, a esa situación, Dios lo tiene anotado. Pero es tiempo de, como iglesia, que todos empiecen a confiar en Él, que todos empiecen a pensar: ¿qué le está pasando a mi hermano? ¿Por qué está pasando esta situación? ¿Por qué hay tanta tribulación? ¿Qué es lo que se viene? ¿Por qué Dios está permitiendo todo esto? En vez de quejarse, es tiempo de escuchar a Dios. Es tiempo de escucharlo. ¿Por qué, Señor?
pero escucharlo, no solamente quejarse y quejarse. Dice el Señor, este tiempo mi pueblo se ha quejado, este pueblo, dice el Señor, no ha querido escucharme verdaderamente, y cuando yo tan solo quería hablarles, dice el Señor, ustedes hicieron la mirada atrás y no quisieron escucharme, dice el Señor, pero luego venían y se quejaban ante mi presencia, dice el Señor, no queriendo oírme, queriendo escapar, oír de todo el proceso, dice el Señor, que yo estoy planeando con un propósito, con un fin, dice el Señor. Santo eres, Señor. Pero es tiempo, dice el Señor, que se levanten. ¿Qué están esperando? ¿Golpearse 50 veces con la misma pared? Dice el Señor. Esto ya solamente depende de ustedes, dice el Señor. Yo les estoy dando dirección tras dirección, dice el Señor. El enemigo está constantemente pidiéndome, dice el Señor, cosas muy feas que quiere hacerles, pero yo no estoy permitiendo eso porque mi mano está en este pueblo. Porque yo una y otra vez he demostrado, dice el Señor, que esta es mi obra y no es obra de hombres, dice el Señor. Pero es tiempo de, como iglesia, dice el Señor, para que estos frutos que han sembrado durante muchos años, dice el Señor, empiecen a dar su cosecha, dice el Señor. Santo eres, Señor. Pero es tiempo, dice el Señor, que dejen un poco el egoísmo atrás, dice el Señor. Empiecen a enfocarse verdaderamente en mí, dice el Señor, porque una vez que se empiezan a enfocar, todas las cosas empiezan a fluir. Y más de una vez le dije que es tiempo que también empiecen a fluir, dejen de fluir al Espíritu Santo, porque Él es el que está ahora, dice el Señor, porque Él los va a direccionar, porque Él es su consolador. Y yo le dije que ustedes nunca van a estar solos, porque yo estaré hasta el día que yo venga, dice el Señor. Pero verdaderamente quieren sentirme, verdaderamente, dice el Señor, cuántos he despertado en estos tiempos a la madrugada, muchos de mis hijos, para que empiecen a clamar por mi pueblo, porque en esos momentos donde yo estoy inquietando a mis hijos a que me busquen, a que intercedan, a que rompan esas cadenas, dice el Señor, que día a día están poniéndoles a ustedes, dice el Señor. Pero ¿acaso alguno fue obediente? ¿Alguno fue obediente a ese llamado que le estuve dando? ¿O solamente se quejaban, dice el Señor? Yo solamente como hijos, dice el Señor, yo los corrijo, pero es tiempo de que se den cuenta, dice el Señor. Es tiempo de que empiecen a darse cuenta de lo que están haciendo, cómo están caminando. ¿Alguna vez en estas semanas se estuvieron preguntando cómo estuve caminando? ¿Te estuve escuchando, Señor? ¿Pude sentir tu presencia? ¿O simplemente dejamos que el conformarnos nos lleve por la corriente? Y ya dejamos de orar, de ayunar, y empezamos a cuestionar mucho, empezamos a lastimar los unos a los otros, y ahí es cuando directamente le estamos lastimando al Señor. Al Señor no le está agradando, dice el Señor, que empiecen a juzgarse, que empiecen a lastimarse con sus palabras. ¿Cuántos de ustedes, dice el Señor, han cuidado su boca? Yo más de una vez les dije que esa lengua, dice el Señor, está para bendecir y para maldecir, dice el Señor. ¿Y qué estuvieron haciendo en estos tiempos? Bendiciendo, dice el Señor, bendijeron, dice el Señor, a los que los persiguieron en estos tiempos, a los que murmuraban de ustedes, a los que querían que se caigan, dice el Señor, porque déjame decirte que en estos tiempos muchas personas han querido poner palabras para maldecir este lugar. Pero ustedes mismos lo saben. ¿Pero qué estuvieron haciendo en estos tiempos? Enfocándose solamente en sus propias ideas, en sus propios planes y no los míos. Porque los que se enfocan en mí, en mis planes, yo voy a estar ahí y eso va a fluir. Pero es tiempo, hermanos, que empecemos a cuidar todo lo que Dios nos ha dado. Empecemos a cuidar las palabras, lo que decimos, lo que pensamos. Es tiempo de reprenderlo, porque el Señor nos ha dado estos tiempos la manera de reprender todas las herramientas que Dios nos ha dado para poder verdaderamente salir adelante. Y el Señor también me hablaba de qué están haciendo con las áreas que yo les di. ¿La están valorando? ¿Están verdaderamente ayunando por esas áreas? Por esos ministerios que mucho tiempo no lo he revelado, pero ya se lo he revelado. ¿Acaso alguno me ha presentado ayuno? ¿Acaso alguno ha querido presentarme delante de mi presencia al evangelizar? ¿Hace cuánto tiempo que vengo demandando, dice el Señor, que empiecen a evangelizar? ¿Cuántas almas hay allá afuera que claman por mí? Y yo pongo anhelo en los corazones de mis hijos, pero verdaderamente no lo quieren acceder, dice el Señor. ¿Hace cuánto tiempo pido
obediencia a mi pueblo. Tanta necesidad. ¿Qué estamos haciendo? Dice el Señor. Estamos esperando que la corriente nos lleve y que simplemente dejamos que todo pase. Por eso el Señor permitió con un propósito zarandear a Pedro. No lo dijo porque sí, pero Jesús es el que estaba ahí, para decirle que Él se iba a mantener firme en su fe. ¿Cuánto en estos tiempos su fe ha sido quebrantada? Su fe se ha tenido por poco. ¿Cuántas personas los ha humillado? Dice el Señor. Pero como otra vez les digo, bendijeron, ayunaron, proclamaron por mí por esas almas para que tengan un encuentro conmigo. Sabemos que nosotros no somos los primeros que están pasando tribulaciones, luchas, sino que ellos mismos, sus propios discípulos, sus propios amigos la pasaron. Pasaron tantas cosas y su muerte también, pero ellos sabían a quién estaban sirviendo. Verdaderamente saben ustedes, aún en mi vida, sabemos a quién verdaderamente estamos sirviendo, a quién verdaderamente nos da un día más de vida. Porque si verdaderamente supiéramos a quién verdaderamente estamos sirviendo, no estaría pasando todas estas cosas, pero por algo Dios lo permite. Sabemos que acá dice que Pedro lo iba a negar a Jesús. Y él, aún negándose, diciéndole al Señor que no lo iba a negar por nada, ¿no? Pero el Señor ya sabe lo que va a pasar. El Señor ya sabe nuestro destino, ¿no? El Señor ya sabe nuestro llamado, pero más allá de eso sabe que lo más importante es la relación con el Señor. ¿Cuántas veces fuimos como Pedro? ¿Cuántas veces le fallamos al Señor? Le prometimos cosas y no lo cumplimos. Pero acá el Señor, a pesar de que le estaba diciendo, lo estaba confrontando a Pedro, Él decía que no iba a pasar. Pero sabemos que horas después que Jesús hablara de esto, Él lo negó. Y que luego de eso para Pedro fue uno de sus peores momentos. Pero gracias al resultado que él sentía, ¿no? El temor, la duda, la cobardía, ¿no? Que sintió, se fueron por el zarandeo. Sabemos que acá Satanás esperaba zarandear a Pedro de una manera horrible. Pero lo que verdaderamente pasó es que Dios lo fortaleció y purificó y preparó a Pedro. Y lo hizo convertir en la roca, que Cristo lo usó para edificar su iglesia, ¿no? En Mateo 16:6, ¿no? Pero acá miren cómo Dios lo preparó y hizo que fuera su llamado, ¿no? Pero para eso, ¿qué tuvo que pasar? ¿Cuántos tiempos de soledad tuvimos que pasar, ¿no? En la presencia de Dios para aquellos, ¿no? Por su presencia. ¿Cuánto tiempo estuvimos alejados del mundo para poder estar en su presencia? Pero verdaderamente Dios fortalece, Dios purifica, Dios arranca lo que está mal. Pero es tiempo de dejar en las manos de Dios todos sus planes, todo lo que está pasando en estos tiempos. Es hora de dejarlo a Dios obrar, porque Dios nos ama. Dios hoy nos corrige y aún en mi vida para poder despertarnos, porque verdaderamente, si no, dejamos que Satanás empiece a hacer lo que Él quiere. Y eso es lo que Dios no quiere en estos tiempos. Él todavía pone su mano sobre sus siervos, dice el Señor. Pero es tiempo de que se empiecen a despertar. Es tiempo de que empiecen a sanar esas heridas, porque dice el Señor, hoy mi pueblo está lastimado. Hoy mi pueblo necesita sanar. Hoy mi pueblo necesita ser restaurado por mi presencia, dice el Señor. Pero es tiempo de que tomen una decisión. Es tiempo de que se dejen fluir por mi Espíritu Santo y que empiecen a sanar. Y de alguna manera u otra, tomen la decisión de por qué área empezar. Porque no solo una área, sino son varias áreas. Es tiempo de dejar el orgullo de lado y verdaderamente empezar a confiar en Dios. Porque si no, ya sabemos lo que nos espera, ¿no? Más
allá de que hoy Dios nos advierte nuevamente como su pueblo, es tiempo de ayunar, hermanos, de corazón. Ese ayuno que rompe cadenas, ese ayuno que liberta, que hace milagros, es tiempo de cambiar. En su tiempo, Dios le agradaba tanto esas oraciones de los chicos, ¿no? Me decía que le llegaban al Señor, pero verdaderamente hace cuánto que no están orando para que le llegue ese toque al Señor. Verdaderamente hace cuánto que no están orando de corazón. Están verdaderamente entregándome las cargas bien, o solamente se están desahogando donde no deben. Están entregando sus cargas a otros lugares. ¿Por qué piensan, dice el Señor, que he puesto a mis siervos, dice el Señor? Para que sean esos padres, dice el Señor, que corrijan, que amen, pero sobre todo ahí también yo estoy forjando su carácter. Yo también estoy sanando, dice el Señor, porque lo estoy acercando a mi presencia. Pero es tiempo de que verdaderamente empecemos a ser obedientes como hijos de Dios. No nos dejemos guiar por nuestra propia mente, ¿no? O nuestro propio interés. Sino que toda consulta, que a veces tenemos dudas, que no lo podemos resolver en la presencia de Dios, es tiempo de empezar a consultar a los que el Señor puso como autoridades. Porque si no lo hacemos, entramos en la desobediencia, en la rebeldía, ¿no? Y eso es lo que el Señor ya no quiere que pase. Y acá vemos cómo en estos tiempos, ¿no?, de zarandeo, ¿no?, que se va a empezar a venir, pero para despertar a la iglesia hay que mantenerse calmados. Porque sabemos que esto va a pasar y no es la primera vez que es un zarandeo, ¿no? Pero el mantenerse tranquilos juega un rol muy importante, porque en eso está nuestro crecimiento espiritual. Por eso el Señor nos dice muchas veces que tenemos que ser pacientes, que al igual que Pedro, que tenemos pecados, ¿no?, que tenemos creencias y muchas veces comportamientos que no le son del agrado, ¿no? En este caso él lo negó al Señor, necesitan ser removidos. Cada uno no sabe cómo está hoy delante de la presencia del Señor, pero es tiempo de entrar a la presencia y de preguntarle: Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿Dónde me estoy direccionando? ¿Estoy caminando mal? Es tiempo de oír, iglesia, porque un hijo de Dios es el que escucha también. Como Dios nos escucha, es tiempo de oír al Señor, pero estar calmados, estar conectados con la presencia, porque Dios nos hizo para eso, para tener una relación con Él. Pero sobre todo en estos tiempos necesito a mi iglesia, dice el Señor, que esté más unida que nunca, dice el Señor. Es tiempo que dejen las peleas, las contiendas, las iras detrás, y que lo dejen como el pasado y que empiecen a unirse. Porque sabemos que acá Jesús oró por la fe de Pedro, pero después ¿qué le demandó Jesús a Pedro? Que vaya por sus discípulos. Jesús no fue egoísta en ese sentido, le dijo: no solamente oro por vos y ya está, no, le dijo que Pedro, una vez que esté levantado de eso, vaya por sus discípulos y los ayude a mantenerse firmes. En estos tiempos, los que se están empezando a levantar, ¿no?, es tiempo de levantar a otros, porque ahí sabemos que está la mano del Señor, pero para eso necesita el Señor un cuerpo físico para poder movilizarse, porque si no, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Cuánto en estos tiempos están orando? Pero orando con fe, orando que eso, por lo que estás orando, ¿no?, se va a cumplir. ¿Cuántos de nosotros estamos orando en diferentes direcciones, ¿no? Y lo que el Señor quiere es que empecemos a orar en la misma dirección, pero para eso necesitamos estar conectados en el Espíritu. Pero para eso hay que dejar fluir al Espíritu Santo y no en nuestra carne. Hay que estar conectados los unos a los otros. Porque una vez que las oraciones vayan direccionadas a ese lugar,
las cosas se van a empezar a manifestar para la gloria de Dios. Pero también sabemos que estos tiempos, ¿no?, de zarandeo que empiezan va a ser por un tiempo. Tiene una fecha, ¿no?, de caducidad, pero no hay que pensar en eso. Hay que pensar que en el día a día debemos ayudarnos los unos a los otros, empezar a agarrar más la palabra. Hay que leer mucho la palabra, hermanos, porque muchos van a querer venir a avergonzar a sus hijos, ¿no?, del Señor, y el Señor por algo nos dio su palabra. ¿Cuántos en ese tiempo están, en tiempo que a veces no hacemos nada, ¿no? ¿Cuántos están leyendo la palabra? Pude escuchar vos amén, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios, ahí está. Es tiempo, hermanos, que empecemos verdaderamente a humillarnos delante de la presencia de Dios, porque sabemos que los que se humillan delante de la presencia de Dios serán exaltados, y los que se exaltan serán humillados. Y en estos tiempos que muchas de esas personas que quisieron exaltar su propio nombre y no el mío, dice el Señor, van a ser humillados. Pero verdaderamente como una iglesia yo quiero que ustedes despiertan. Yo quiero que sea una iglesia, dice el Señor, con hijos humillados delante de mi presencia, con hijos que estén en la fe, en la oración, en el ayuno, dice el Señor. Por algo le di las palabras, dice el Señor. Por algo le di, Santo el Señor, las herramientas. Pero es tiempo de poder utilizarlas con el conocimiento adecuado. Si hoy en día no sabes cómo ayunar, tenemos una guía espiritual para eso. Pero no te quedes estancado o estancada en ese mismo lugar, sino que empezá a juntarte con esas personas sabias, con esas personas que para la gloria de Dios empiezan a tener una relación con Dios. A mí me tocó pasar que en su tiempo una amiga que aceptó a Cristo, ¿no? Ella no sabía nada de la palabra, ¿no? Y ella me contó que ella iba a muchas iglesias y que verdaderamente no le enseñaban casi nada de la palabra, que era como unos cultos rutinarios nomás. Yo dije, wow, mirá la importancia de la enseñanza, que para la gloria de Dios, cuando yo llegué al camino del Señor, me pude juntar, ¿no? Porque tenía tanta necesidad de Dios con mis pastores, y que ellos derramaron tanta sabiduría, tanto la presencia de Dios en mi vida, que inconscientemente estaba hablando con ella y ya ella me hacía muchas preguntas y yo se las respondía porque eso ya estaba en mí, el hablar, ¿no?, con la palabra. Y mirá cómo eso la contagió a ella, que ella fue impartiendo eso, ¿no?, ese conocimiento, que tan solo con una charla de 2 horas, 1 hora, ya sabía muchísimas cosas de la palabra, ¿no? Pero eso es lo que quiere Dios, que empecemos a poder contagiar de la alegría, del gozo, no de las tristezas, los chusmeríos, los enojos, las iras, las contiendas. No quiere ese Señor que se contagie en estos tiempos, sino su verdadera presencia, es decir, fue hermano, hermana, te veo orando y tan solo cuando te escucho orar, empiezo a sentir que vos estás en la presencia, quiero hacer eso, quiero alimentarme igual que vos. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Hace cuánto tiempo que no está pasando eso? Gloria a Dios. Y para ir finalizando, dice en el 33, enseguida Pedro le dijo, Señor, si tengo que ir a la cárcel, contigo iré, y si tengo que morir, contigo moriré. Y Jesús le dijo, Pedro, hoy mismo antes que el gallo cante, va a decir 3 veces que no me conoces. Gloria a Dios. Wow, ¿no? ¿Cómo sabemos la sabiduría, ¿no?, el entendimiento del Señor de lo que iba a pasar? ¿Cuántos en estos tiempos el Señor va a empezar a derramar esa sabiduría? Pero es necesario que esté necesitado por la presencia de Dios. ¿De qué nos sirve ganar al mundo si al fin y al cabo nuestra alma va a ir a la perdición? Es tiempo de ganar el corazón de Cristo. Es tiempo de reflejar a Cristo mismo. Pero ¿saben cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer, mejor dicho? Con el amor. Porque el Señor mismo lo dice, que si por más que tengamos profecías, sin el amor no es nada eso. Porque las profecías se van a acabar. El hablar en lenguas también.
pero el amor, porque el mismo Señor nos dijo que tanto amó al mundo que dio su único Hijo por nosotros. Fue el amor lo que mantuvo que el Señor hiciera lo que hizo. Y es tiempo como iglesia que nos concentremos en su presencia, que dejemos de estar concentrados en lo que no proviene de Dios. Es tiempo de decirle a Dios que las emociones que estamos sintiendo, que no provienen de Él, que muchas veces los dejamos de lado a Dios, es tiempo de decirle a Dios, toma ese lugar. Es tiempo de que esté en el primer lugar en nuestros corazones. Porque si no, sus corazones, aún el mío, si no tengo primeramente a Dios, yo misma me estoy autosaboteando. Yo misma me estoy generando la perdición. Pero es tiempo de tener reverencia a Dios. Es tiempo de tenerle honor a Dios. Porque Él mismo dice, todos los que me honran, los voy a honrar. ¿Cuánto en estos tiempos estamos honrando a Dios con nuestro testimonio? ¿A cuántos les hemos predicado? Gloria a Dios. Ya dejamos a nuestra familia, ¿no? Así porque sí, o estamos orando por ellos. Estamos hablando de las palabras. A mí me tocó en esta semana, ¿no? Mi mamá estuvo enferma, ¿no? Y yo una vuelta, ella tenía mucho dolor, tenía marcada la espalda, ¿viste? Por granitos. Y yo le dije, ma, con la oración, porque ella quería ir a un lugar que trata la piel, ¿no? Y yo le dije, no, ma, con la oración en esta semana se te seca y no hace falta, le dije. Me dijo, bueno, dale, vamos a probarme. Yo fui y lo oré con toda la fe del mundo. Y nada, en la semana mi hermana me dijo que se le sanó. Que no tenía nada. Y yo dije, ¡guau! Gloria a Dios, ¿no? Y me dijo mi hermana, dijo mamá, que, porque le dolía el brazo, que te va a pedir a vos que le ores para que se le vaya. Y a mí me llenó tanto de alegría porque dije, mirá, mi mamá está confiando, ya no está confiando en los macumberos, ya no está confiando en tantas cosas, en el ocultismo, y está confiando en Dios. En que la oración de su hija, con fe, ¿no? Para que se sane, puede. Y eso me llenó el alma de gozo, de una manera, y lo oré, ¿no? Y para la gloria de Dios le dejó de doler el brazo, y ella que estaba tomando medicamentos, que tantas cosas, ¿no? Pero ese paso me llenó muchísimo de gozo. Pero sé que tuve que permitir a Dios obrar. Tuve que decirle, ¿no? Te oro, tan simplemente darle la mano y decirle te oro. Y que si sabemos que si nos rechazan, no tenemos que preocuparnos, porque el mismo Señor nos dice que nos sacudimos los pies y ya está, nos fallamos, ¿no? Pero ¿cuántas veces mi mamá ha rechazado mis oraciones, ¿no? Porque no creía. Pero en estos tiempos de ver que ella estaba tan necesitada, ¿no? Que no podía más del dolor, dijo, bueno, eso es lo que pasa. Que a veces tan solo nuestros padres necesitan un abrazo. Y no hace falta que nos cuenten el porqué, sino de saber que estás ahí, ¿no? Pero por eso, hermanos, hay que poner en acción la palabra. Porque sabemos que, como bien dice, ¿no? Que la oración de fe salvará, ¿no? Y sanará al enfermo. Y es tiempo, ¿no? De poder empezar a orar por nuestros familiares, aún si le duele la cabeza, si no, porque ahí ya se están aferrando a Dios. Y una vez que tan solo ores, las cosas van a empezar a cambiar. Pero confiemos en Dios, que no nos va a dejar solos. Si en estos tiempos nos hemos sentido abandonados, tristes, solos, que ya no podíamos más, es tiempo de entregarle al Señor todas estas cargas, ¿no? Porque el Señor quiere corazones limpios, el Señor quiere empezar a sanar corazones. Quiere que nos mantengamos firmes en su presencia y que empecemos a enamorarnos de Él. Pero nada, hermanos, hasta aquí llegó la palabra. Espero que sea de bendición.